Vamos a tener la lectura en San Juan, el capítulo 10. En el libro de San Juan, el capítulo 10, está en la página 116 del Nuevo Testamento. Estoy esperando que... El capítulo 10, versos 23 a 30. Nos dice así la palabra del Señor. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Y rodeándole los judíos, y dijéronle: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióle Jesús: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, una cosa somos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano Fernando que pase, si toma la palabra. Bien, vamos a tener una palabra más de oración antes de comenzar con la meditación a la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Gracias por este día que desde la mañana ya nos das palabra en abundancia, también por los chicos que se pudieron acercar. Gracias por el ensayo de coro, por la reunión de Santa Cena que también pudimos tener. Y ahora también, Señor, queremos rogar tu ayuda y tu auxilio en esta reunión. Muchos quizás ya tienen a Cristo en el corazón porque lo han recibido, porque han entendido. Pero si hay alguno, Señor, presente que pueda tener esta decisión firme en su corazón de poder abrir su corazón a la voz del Evangelio, y también por si hay alguno que ha de escuchar ahora desde su casa, que está conectado, o aún también en diferido, Señor, luego tu palabra pueda llegar a donde debe llegar. Así, Señor, nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, este capítulo que tenemos en San Juan, capítulo 10, el Señor Jesús habla acerca de las ovejas. Cuando habla de ovejas está hablando de personas, está hablando de seres humanos, y cariñosamente toma la ilustración de este animal que tiene la particularidad de poder escuchar la voz de su pastor. Así nos dice también en los primeros versículos que el versículo 3, por ejemplo, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Después el versículo 4 dice: y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El versículo 5, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El versículo 14 nos dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Versículo 16, tengo también otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando habla de ovejas acá está hablando no solamente de la nación de Israel en su totalidad, sino también
cuando incorpora acá a otras ovejas que le conviene traer, habla de los gentiles, las gentes. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado. La palabra predicar quiere decir hablar, anunciar. Y ciertamente a los judíos y a los gentiles es anunciado este evangelio. De todas las edades se debe predicar el evangelio. A niños, a jóvenes y adultos, sean tanto judíos como gentiles de las demás naciones, pero ha de producir reacción el evangelio de Jesucristo a los judíos, ciertamente tropezadero, algo que en lo cual tropiezan y no lo pueden entender ni aceptar. Y a los gentiles, a las gentes, locura. Locura. Pero a los que creen, a los que son llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a abrir la palabra ahora en el libro de Isaías, capítulo número 5, en el medio de la Biblia aproximadamente, ya les digo la página. 713, Isaías capítulo 5, y vamos a ver qué nos enseña la palabra en el versículo 26. El contexto de todos los otros versículos hablan acerca de la nación de Israel, los judíos, como una viña amada, con todos los ayes que están escritos y por qué, y por esta causa y por tanto y por eso Dios los tuvo que desechar, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Pero al tener tal reacción esta nación, que les resultó tropezadero, Dios busca ahora a los gentiles, busca a las gentes. Y dice el versículo 26, y alzará pendón a gente de lejos. Versículo 26, y silbará al que está en el cabo de la tierra. Esta expresión alzará es levantar. Y la palabra nos enseña que levantar es poner en alto, es aquello que el Espíritu de Dios hizo siempre, que hubo apostasía, que hubo rebeldía, que hubo claudicación, que el enemigo vino como un río, pero el Espíritu de Dios levanta bandera. El Espíritu de Dios levantará bandera. Esa bandera que el Espíritu levanta es contra justamente el enemigo. Y acá cuando dice alzará pendón, es una bandera. El pendón es una insignia militar que consiste en una bandera o estandarte pequeño y que se usaba para distinguir los regimientos, batallones y demás cuerpos de ejército. Una insignia. Y sabemos, porque lo vemos a cotidiano, los diferentes equipos que hay de fútbol, que tienen sus banderas, los países tienen sus banderas, los clubes infantiles tienen sus banderas, para distinguir, para diferenciarse. Pero este pendón, esta bandera que levanta el Espíritu de Dios, es la bandera que es puesta en alto para que sea vista de toda la humanidad. Y por los judíos, testigos
de la crucifixión del Señor y también de los gentiles, que aunque estaban lejos, como dice acá, las gentes pudieron escuchar esta fama del Señor y este pendón que se levantó. Nos dice también en el Evangelio de San Juan que hubo un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando Moisés tuvo que hacer una bandera y poner en ella una serpiente hecha de metal. Y cuando los del pueblo de Israel eran picados por las serpientes ardientes, el que era picado y miraba a la serpiente que estaba en la bandera era salvo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario o es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablando el Señor Jesús de su propia persona, que fue levantado. Otro día estaba mirando un poste yo, ¿no? Porque miraba y decía, ¿cuánto habrá tenido la cruz del Señor Jesús? Pesada fue, porque no la pudo llevar sola después de tanto suplicio, de tanto castigo. ¿Necesitó ayuda? Necesitó ayuda. Pero la altura de la cruz, ¿cuál habrá sido? Y miraba los postes y también cuando se tiene que enterrar, eso ya roba unos centímetros. Y después me imaginaba todo lo que estaba sucediendo alrededor de él, cómo él escuchaba y cómo los demás escuchaban. Esa es una bandera que fue puesta, no solamente el Señor allí, sino que fue puesta en un monte, para que todo aquel que pasaba por allí pudiese ver una condena, la cual tenían que sufrir los reos. Pero esta bandera levantada es una bandera de amor hacia la humanidad, porque inmediatamente después el Evangelio nos enseña que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere, que crea en esa obra que vino a hacer, no se pierda en el infierno, en la condenación, mas tenga vida eterna. Por eso nos habla del amor de Dios, este sacrificio del Señor. En Isaías continuamos y dice, y silbará al que está en el cabo de la tierra. Y esta es una figura que nos debe a nosotros graficar el silbido, ¿no? Silbar. Porque leímos en la introducción, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas conocen mi voz, me oyen y me siguen. O sea que la parte auditiva es muy importante. La forma que tiene Dios de atraer un alma hacia sí pueden ser muy diversas, pero a causa esta expresión, y silbará. El otro día estaban jugando a la pelota y estaban dos hermanos jugando para el mismo equipo, y un hermano estaba en la parte baja de la cancha y el otro en la parte alta, y bastó con hacer un silbido, y ¡pum!, le tiró la pelota. ¿Y cómo se reconocieron? Y me quedó eso también, porque yo venía pensando en esto. Pero ahora, ¿cuál es el silbido de Dios? Es el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia que debe escuchar el hombre para no ser condenado, para no ser perdido y para que no pase lo que pasó al pueblo de Israel. Las que estaban cerca del Señor Jesús le rechazaron. Se paseaba el Señor por el pórtico de Salomón
Los judíos les dicen, ¿hasta cuándo vas a turbar nuestra alma? Miren si no hay rechazo. A lo suyo vino, estuvo ahí en el pórtico de Salomón, en el templo, y la gente lo juzgaban así. ¿Hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, decínoslo abiertamente. Y el Señor le dice, ya lo dije. Y después de esto lo quieren apedrear nuevamente al Señor y Él sale. Pero ahora los que están lejos, nosotros en el Cabo de la Tierra, ¿no? En Argentina, dentro del planiferio, el país más austral, si no me equivoco. Y llega esta palabra, que cuando esta palabra, esta bandera es levantada, cuando es proclamado el Evangelio de Jesucristo, nos dice la palabra que los gentiles, la gente oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Porque así nos ha mandado el Señor, decía Pablo, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que sea salud quiere decir también salvación, hasta lo postrero de la tierra. O sea que el Evangelio del Señor Jesucristo tiene que alumbrar a todo hombre que viene a este mundo, hasta lo postrero de la tierra. Y no va a haber una persona que se pueda escapar de escuchar este Evangelio, porque lo tiene que alumbrar y va a tener que tomar una decisión personal, íntima, con esto. Y cuánto más este silbo hablado en el Nuevo Testamento por la boca de nuestro Salvador, el Señor. Dios habló de muchas maneras a los padres, por los profetas, de muchas formas, y ahora nos ha hablado por el Hijo, que es aquel que tiene todo poder y toda autoridad. Y lo importante, ¿no? De que cuando uno está necesitando la palabra, escuchar. No estamos hablando acá de escuchar voces extrasensoriales o escuchar cosas, ¿cómo se puede decir?, grandiosas o una aparición. Estamos hablando de escuchar la palabra que está escrita para nosotros y que oyéndola, esa palabra de verdad, la pueda llegar a comprender y no necesite otra insignia, otra bandera, otro salvador. Porque el único que fue levantado en alto es Jesucristo, el Cordero de Dios, sin pecado, para que el pecador, viendo su condición, pueda acudir a Él. Y esto que está acá, en este capítulo 5, versículo 26, nos habla de una respuesta. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. La reacción de un pecador, como tantos otros que fueron llamados por el Señor cuando pasaba, dejaban las redes, dejaban las mesas de los tributos, dejaban a su padre, dejaban y seguían al Señor, porque había una necesidad imperiosa, y que es la espiritual. Vendrá pronto y velozmente. Por eso debemos predicar el Evangelio siempre, porque el alma lo necesita. Y aún a mí me cuesta comprender la dimensión de lo que muchas veces estamos hablando. Pero lo cierto que los casos de muerte
los casos de rechazo, los casos de aceptación existen. Y el otro día también escuchaba a una señora que conocí tomando el colectivo en la parada. Una señora que baja del TAL, es extraccionista de sangre, y se sienta ahí 10 minutos para después entrar al trabajo que queda ahí en Cabret y Pascua, ¿no? Que hay un laboratorio. Y entonces yo justo salgo ahí y charlamos. Y la pude invitar y le pude hacer un tratadito, escribirle para las reuniones de fin de año. Y lo recibió muy alegre, pero después le volví a preguntar. No, yo para estas cosas no soy buena, me dice. Bueno, pero nadie es bueno. Y así vamos encontrándonos martes y jueves. Y la vez pasada me contó que se había ido a La Rioja. Ah, ¿de vacaciones? Bueno. Y volvimos a encontrarnos y me dice, yo fui a llevar las cenizas de mi hija a La Rioja. Uy, ¿tu hija? ¿Pero qué edad tenía? 34 años. Pero no me dijiste que estaba enferma. No, tuvo algo repentino, se le detectaron un cáncer de páncreas y estaba en casa y vino el papá que dijo, te voy a hacer un tecito. Y dice que cuando, no, gracias papá, el té que haces vos, prefiero morir. Y murió instantáneamente. Y cuando me contó eso, que esta persona fallece, yo pensaba y sigo pensando las oportunidades, porque si esta persona hubiese sido abierta, si esta persona hubiese comunicado también a su hija, su destino hubiese sido otro. Y cómo estos casos nos tienen que llevar al Señor para prepararnos. El alma necesitada va a ir pronto. ¿Qué es pronto? Rápido. Se va a dar cuenta. Velozmente. Ahora tenemos este versículo 27 y 28, donde vamos a encontrar, y yo me veía, queridos, en estas situaciones y poder sacar enseñanzas, porque dice acá 3 cosas. Con aquel que recibe al Señor Jesús en su corazón y lo hace genuinamente, ¿no? Que se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en el único y suficiente Salvador, y de ese momento tiene esa insignia en su corazón. Como decíamos que cada uno se puede distinguir en diferentes rubros de la vida, ahora tengo en mi corazón esta insignia de ser salvado. Dice acá, no habrá entre ellos, en los que acuden rápido, que estaban lejos y que estaban en el cabo de la tierra, cansados. No, ni quien vacile. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. Estas 3 cosas son verdaderos enemigos que yo encuentro en mi persona. El cansancio. Y más cuando son las cosas del Señor. ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué no tengo fuerzas? ¿Por qué no me da para hacer un poco más? ¿Será que no tengo convicciones firmes? ¿Por qué todo el tiempo estoy cansado, no? Y porque hay gente que el Señor la utiliza y que a pesar de los achaques, perseveran. El cansado es una persona que siempre pone como excusa eso. No, estoy cansadísimo. El otro día me llamaron para llenar un contenedor. Estoy fusilado, digo, no doy más. Y cuando son las cosas del Señor, también anteponemos esto, el cansancio, siendo que no nos tiene que cansar nunca escuchar la palabra. No, me cansa, me aburre, siempre lo mismo. No habrá entre ellos cansados. ¿Te cansa la palabra?
¿Te aburre? No tiene que ser así. No tiene que ser para mí así. Ni que vacile. La vacilación, la duda, la sospecha. Son grandes palos en la rueda que no me dejan avanzar, porque siempre estoy vacilando. Estar poco firme quiere decir vacilar. Alguien o algo. O moverse en forma indeterminada o irregular por falta de estabilidad. Hoy puedo creer en esto. Mañana creo en lo otro. Pasado voy a creer en esto. Hoy estoy en esta iglesia y mañana me voy a la otra. Acá me miraron mal o me piden que use esto y me voy a aquella que no me piden que use nada. Y acá inestabilidad, vacilación. Son grandes barreras que mi vida cristiana no puede crecer ni desarrollarse si estoy cansado todo el tiempo y si vacilo. Después dice, ninguno se dormirá ni tomará sueño. El único sueño que encontraba era ese muchachito que estaba durmiendo en Hechos de los Apóstoles, que cuando Pablo se excedió, cayó. Pero todo aquel que escucha la palabra y la necesita, debe llevarse una porción en su corazón, en su canastita, llévese a su casa una porción de la palabra. Que no le duerma. Ninguno se le desatará el cinto de los lomos. Y el otro día veía un paciente tan flaquito que tengo que tiene 94 años, que estaba caminando en las paralelas y de repente se le cayó el pantalón. Una camisa larga que tapó todo, por suerte, pero el cinto, no sé qué pasó, ¡chum! Se desplomó el pantalón, ¿no? Yo pensaba, porque la palabra de Dios lo enseña, en 1 Pedro dice, ceñidos vuestros lomos de entendimiento. También nos habla de que lo que voy creyendo y el Señor va afirmando en mí, que esté ceñido, que no se caiga. Ninguno de los que creen en el Señor se desatará el cinto de sus lomos. El entendimiento que voy adquiriendo, ¿no? Y después dice también, ni se romperá la correa de sus zapatos. Tengo que ir rápido, pero esta parte también es interesante porque nos habla del Evangelio de Jesucristo que sea predicado y llevarlo a todos lados. Hermosos son los pies de aquel que anuncia el Evangelio y calzados vuestros pies dentro de la armadura cristiana, ¿con qué? Con el apresto del Evangelio, ¿no? Y aprestado quiere decir con una preparación, con una disposición para poder repartir esta palabra que la debemos primero creer nosotros con toda seguridad, de que Cristo fue puesto en alto y que ahí en ese sacrificio no solamente quitó la muerte, sino que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Preciosa obra del Señor, y eso lo debo aprender a llevar, como me pongo mis zapatos. Pero si está rota mi correa, ¿qué voy a decir? Hoy no puedo ir, hoy no puedo hacer, hoy no puedo predicar. Son excusas, ¿no? Y cuando se hacen las cosas por un interés humano, por un premio, por presentismo, por horas extras, ¿cuánto nos esforzamos? De no llegar tarde, de cumplir, de ganar esos premios,
de poder tener el aguinaldo, que no se me descuente y voy enfermo y aunque llueva y aunque nos esforzamos. Y acá, de igual modo, el Señor nos ayuda si es que están estas cosas, ¿no? En positivo y las estamos viendo en negativo. En mí las veo en negativo. Las armas de luz, versículo 28, sus saetas amoladas, todos sus arcos entensados. Aquellos textos que se aprenden en la escuelita, como se aprendieron hoy los chicos tan bien, y tantos otros que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, que puedan ser verdaderas saetas, que la saeta es una varilla, una maderita con una punta afilada, y que se pueda usar en el momento justo y adecuado. Todo el tiempo, ayer se leía, el enemigo de nuestras almas está también preparando saetas para herirnos, si fueren destruidos los fundamentos, ¿no? Apercibieron sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Pero el Hijo de Dios, yo debo tratar de que esas saetas sean amoladas para ser utilizadas en el momento justo. Un texto que puedo escribir en un papel y tenerlo y dárselo a alguna persona para que pueda leer la palabra de Dios. No es que nosotros seamos los que podamos hacer la obra, sino que es la palabra de Dios la que obra en el corazón, el mensaje. Y el arco para poder utilizar esas saetas. Imagínense un ejército que tiene todos los arcos con las cuerdas flojas y no pueden lanzar todo aquello que nos habla de la oración y la preparación, que tanto me cuesta y nos cuesta, ¿no? Pensar para que cuando sea lanzado llegue bien al destino y al punto que debe dar. Y luego también, esto no lo entiendo mucho, pero las uñas de sus caballos parecerán como de pedernal, las ruedas de sus carros como torbellino. El poder que puede llegar a tener la iglesia en este mundo de tanta maldad y que, como siempre se nos dice, es una rueda que no se ha de detener y que ha de avanzar, con todos los objetivos que el Señor la fundó, predicando el Evangelio, confirmándolo y defendiéndolo. Y el versículo 29 nos dice, su bramido como de león, rugirá a manera de leoncillos. Y pensaba al respecto la alabanza, cuando abrimos nuestros labios también para cantar, y que eso se pueda escuchar. Aunque no lo creamos, cuando nosotros estamos acá adentro, hay gente que pasa y escucha brevemente una alabanza, escucha lo que se pueda estar diciendo y se va con esa palabra, pero que se pueda escuchar, que nosotros podemos tener la fuerza, no que esto retumbe y que se levante el techo de tanto que cantamos, pero sí que salga un sacrificio de labios porque el Señor obró por dentro y que mis labios, aunque no sea un excelente cantor, puedan ensalzar el nombre del Señor como un bramido de un león, por la convicción espiritual, por saber que me salvó y que me rescató de la condenación eterna. Rechinará los dientes, la defensa, cuando viene gente con otros pensamientos, con otra filosofía. Esto no me va. Defensa. Rechinar, cuando vemos que el mundo se quiere introducir dentro de la iglesia. Rechinar. Y eso es lo que nos hace y nos molesta muchas veces cuando nos rechinan a nosotros, ¿no?
que tenemos que corregir cosas, pero es para bien. Arrebatará la presa, la apañará, y nadie se la quitará. Qué precioso esta palabra, ¿no? Porque arrebatar la presa es poder ir, como decíamos hace un ratito, prestamente y velozmente. Arrebatar la salvación, porque la creí, porque la comprendí. Es la presa más importante que puede tener un pecador. ¿Qué es una presa? A ver si me ayuda. Yo lo tengo acá. ¿Qué es una presa? Alfred. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que agarrar de nuestro Salvador? Agarrar la salvación. Y esto, apañará, quiere decir acariciar, acicalar, y nadie se la quitará, porque la salvación no la puede quitar nadie. Cristo obtuvo la gran victoria en la cruz del Calvario, y la da, y nosotros debemos arrebatarla, si es que entendemos. Acariciar nuestra salvación, cuidarla, ocuparnos en ella, con temor y temblor, y nadie la quitará. Hay 2 versículos que quería leer también, no lo busquen, pero cuando el Señor dice en San Juan 16, 22, también pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Nadie puede quitar esto, nuestro gozo, porque se fundamenta en lo que el Señor hizo por nosotros. Y luego también la otro muy conocido entre las 2 hermanas, Marta y María, y Marta estaba cuidadosa con las cosas de este mundo, de cómo agradar al Señor, pero María nos dice que estaba sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra, y luego el Señor le dice que escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Una palabra que haga una impresión en nuestro corazón y nos selle y nos dé la vida eterna, no nos va a quitar nadie. Queridos, yo me veo acá reflejado en todo esto. Las ovejas del Señor oyen su voz, oyen el silbido, siguen al Señor y que va adelante. ¿Dónde está el Señor ahora si está en los cielos? ¿Por qué dice, va delante de ellas? ¿Somos ovejas de su prado? ¿O todavía no escuché la voz? Como estos judíos que estaban tan cerca y estaban fastidiados y decían, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Quiera el Señor que todos escuchemos la voz del Señor, que te llama y te dice, vení, quiero ser tu Salvador, quiero limpiar tu corazón, quiero perdonarte, quiero sacarte el cansancio, sacarte la vacilación, sacarte el sueño, que ahora tengas un cinto y todo el conocimiento lo puedas abrazar y que quede siempre sobre tu lomo, que puedas también llevar el Evangelio a otros con el zapato y empezar a formar armas de luz para la defensa, la confirmación del Evangelio de Jesucristo. Termina este capítulo diciendo, bramará sobre él en aquel día como bramido de la mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Y yo lo interpreto con la iglesia que no va a pasar por la tribulación acá en este mundo, va a ser arrebatada a los cielos, pero sí sabemos ahora la iglesia lo que va a pasar
cuando sea llevada a los cielos, en este mundo. La tribulación no va a poder mirar a este mundo cuando estemos en los cielos, porque vamos a estar en una cosa mucho mejor. Pero ahora, por la Escritura, podemos entender y ver todo lo que va a pasar la gente que rechazó, que no aceptó, que se burló, que se cansó, y bueno, podemos repetir todo de vuelta, ¿no? Pero qué tristeza, habiendo escuchado esta palabra y visto esta bandera puesta en alto, dar vuelta la cara. Vamos a bajar un segundo nuestros rostros y vamos a hacer esta invitación. Aquellos que ya lo hicieron, tengan seguridad de que el Señor ya los recibió como hijos, pero para aquel que todavía no lo hizo y quiere recibir, que levante su mano un segundo en demostración de que entendió, en demostración de que creyó esta palabra. ¿Hay alguno que entendió y creyó en esta palabra? Que levante su mano un segundo y luego la baje. Si ya lo hicimos, si somos todos de Dios, bueno, tenemos por delante seguir al Señor. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.